Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lilian Esther Gómez Castillo y le doy la bienvenida con mucho cariño a todos a nuestro podcast de Conciencia Cerebral, el espacio donde exploraremos temas de salud cerebral de manera accesible y entretenida. Hoy, muy especialmente a petición de todos, hablaremos de enfermedad de Alzheimer. ¿Ustedes sabían que la enfermedad de Alzheimer es una patología que está hoy en día sin cura? ¿Sabías que el número de pacientes con enfermedad de Alzheimer viene triplicándose periódicamente en todo el mundo? ¿Sabías que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de salud pública para muchos países y en nuestro país a futuro también lo será? Todos estos temas los trataremos con una experta en la materia, donde hablaremos qué lo causa, qué es, cómo se presenta, cómo lo prevenimos. Esta invitada especial es nuestra gran invitada, ya conocida por ustedes, la doctora Loida Camargo Camargo, médica egresada de la Universidad de Cartagena, neuróloga formada en la Pontificia Universidad Javeriana. Es máster en neurociencias por la Universidad Pablo de Olavide y doctora en neurociencias de la Universidad de la Costa. Actualmente realiza estudios postdoctorales en cognición y violencia gracias a una beca del Ministerio de las Ciencias. Además, se desempeña como profesora de la Universidad de Cartagena y en la Universidad del Sinú en el posgrado de neurología. Sin más, entremos en materia con nuestra gran invitada. Doctora, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, muchísimas gracias, doctora Lilian, por invitarnos. Espero que los anteriores le hayan gustado a su audiencia y que podamos llevar mucha información importante a todas las personas. La enfermedad de Alzheimer es un tema que me encanta. Es un trastorno degenerativo del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que unas partes del cerebro, específicamente algunas que manejan la memoria y algunas capacidades para pensar, se afectan. Entonces, en esta enfermedad se van dañando esas neuronas y nosotros vamos disminuyendo esa capacidad, sobre todo de la memoria. ¿Qué es la demencia y qué es la demencia senil? ¿En qué se diferencian? Bueno, gracias por hacerme esa pregunta porque hay un error, digamos, un mito urbano que se llama demencia senil. Demencia senil quiere decir un paciente tiene una alteración cognitiva porque es abuelito. La demencia senil no existe. ¿Listo? Como un diagnóstico, la demencia senil no existe. ¿Qué quiere decir? No es normal que nosotros por la edad perdamos nuestra memoria. Si bien es cierto, a veces podemos tener algunos cambios cognitivos, no se espera que una persona que tenga 90 años por eso tenga que perder la memoria. Entonces, si ese mito lo tratamos de desvirtuar en este podcast, sería excelente, me daría mucho gusto, porque nosotros, si vemos que nosotros o un abuelito está perdiendo la memoria, no lo debemos considerar normal. Perder la memoria no es normal. La demencia es cuando los problemas cognitivos que un paciente está manifestando son tan marcados que afecta su funcionalidad. Es decir, la persona no puede ser independiente porque sus trastornos cognitivos son tan marcados que no lo puede hacer. Eso sería una demencia.
Tratamos de evitar el término demencia. ¿Por qué? Porque tiene un término como de peyorativo. O sea, la gente, no, tú estás demente, eso quiere decir que tú no sirves para nada. Y no es así. Un trastorno cognitivo que ha afectado la funcionalidad. Y en cuanto a la demencia senil, como le dije, no existe. No es normal que por la edad perdamos la memoria. ¿Cómo se trata integralmente a la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, como ya lo dijimos, es un trastorno neurocognitivo que afecta el cerebro y que va disminuyendo la capacidad de la memoria. Lo vamos a tratar de manera integral, porque hay que ayudar a la persona que tiene ese trastorno a poder integrarse a la comunidad lo más que se pueda. Va a ser un tratamiento multidisciplinario, va a incluir algunos medicamentos que, si bien es cierto, no curan la enfermedad, sí la ralentizan, hacen que sea más lento. Hay otros enfoques con terapias cognitivas y, novedosamente, la terapia de estimulación cerebral magnética puede servir para ralentizar y disminuir esas afectaciones. Pero es importante recalcar que es un trabajo multidimensional y multidisciplinario, tanto con el paciente como con el cuidador. ¿La enfermedad de Alzheimer es más riesgosa en hombres o en mujeres? La enfermedad de Alzheimer le puede dar más a hombres, le puede dar tanto a mujeres como a hombres. Eso es importante saberlo. Pero de alguna manera hay un mayor riesgo en mujeres. Eso puede tener que ver por todo el trastorno hormonal asociado a las mujeres, pero la verdad es que se da en ambos sexos. Una persona común, ¿qué puede hacer para prevenir la enfermedad de Alzheimer? Excelente pregunta. Debemos trabajar tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad en disminuir los factores de riesgo que llevan a enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo explican hasta un 60% de lo que podemos desencadenar una enfermedad de Alzheimer. Y estos factores de riesgo son los factores de riesgo vascular, la hipertensión, el aumento del colesterol, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener una vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. El estrés, disminuir el estrés es importante, o manejar bien el estrés, mejor aún. Tener una vida social activa. Todas estas cosas van a disminuir el riesgo de que a mí se me presente una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el síntoma principal o más indicativo que indique que una persona padece enfermedad de Alzheimer? Esto es importante. Regularmente el primer síntoma que las personas tienen de enfermedad de Alzheimer son la pérdida de memoria. ¿Pero qué tipo de memoria? La pérdida de la memoria de las cosas cercanas. Es decir, el abuelito se va a acordar bien de qué sucedió en su matrimonio, se va a acordar bien de qué sucedió en tal fecha, se va a acordar de todo eso. Pero tú le preguntas, ¿qué comiste hoy? Y ahí no sabe. Eso es importante porque es que no nos damos cuenta de eso, porque el abuelito siempre habla de lo viejo y es lo normal. Pero es importante recalcar que son los cambios actuales. Son los cambios de la memoria de las cosas que sucedieron alrededor de él y de poco tiempo. Lo que llamamos memoria de trabajo y memoria episódica, de los episodios que le suceden a él. ¿Qué hábitos o costumbres en las personas aumentan el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer? Como les había comentado antes, todo lo que favorezca a las enfermedades vasculares como la hipertensión, la diabetes, tabaquismo, puede ser asociado o puede ser un factor de riesgo que nos lleve a enfermedad de Alzheimer, y eso puede aumentar el riesgo. Entonces, si nosotros no hacemos ejercicio, eso aumenta el índice de obesidad y eso aumenta que nos dé enfermedad de Alzheimer. Si no dormimos bien, eso aumenta el estrés, aumenta las catecolaminas y eso aumenta la enfermedad de Alzheimer. Si fumamos, eso aumenta el estrés del cuerpo, aumenta la enfermedad de Alzheimer. Así, con todas las cosas que aumenten nuestra obesidad, nuestro colesterol, no comer saludable, todas estas cosas van a aumentar la enfermedad de Alzheimer. ¿La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad hereditaria o genética? Bueno,
es importante mirar eso. En la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer no se encuentran genes asociados a esa enfermedad. Hay unos genes que se llaman genes de riesgo, para mencionar alguno, el gen ApoE, que puede aumentar el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. También puede aumentar el riesgo de tener hipertensión, diabetes y estas enfermedades vasculares. Pero esos son los menos. Y ahora, genes que efectivamente te den enfermedad de Alzheimer son pocos y explica menos del 1% de las enfermedades de Alzheimer, sobre todo las enfermedades de Alzheimer que se da antes de los 65 años. ¿Listo? Entonces, en términos generales, la enfermedad de Alzheimer, la mayor cantidad no va a ser un trastorno hereditario. Existe una proporción pequeña que puede tener algún gen implicado. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson? Decir que tienen una relación en que ambas son enfermedades neurodegenerativas, como hablábamos en el podcast anterior. En estas enfermedades se van a dañar ciertas células del cerebro que son las que producen los síntomas. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, más la afectación que tiene que ver con la memoria. En el caso de la enfermedad de Parkinson, más la afectación que tiene que ver con el movimiento. En eso se parecen, pero también son diferentes en que una afecta la memoria, básicamente, y otra afecta el movimiento, como lo dije. Ahora, es importante tener en cuenta que si bien es cierto, se pueden presentar juntas, no es lo más usual. Lo más usual es que si un paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, pues siga teniendo la afectación de enfermedad de Alzheimer, y si tiene una enfermedad de Parkinson, siga teniendo la afectación de la enfermedad de Parkinson. Pero en los pacientes con Alzheimer puede en los estadios tardíos afectar el movimiento, y en enfermedad de Parkinson puede en estadios tardíos afectar la memoria. Le voy a hacer 3 preguntas en una. ¿El estrés crónico puede producir o generar enfermedad de Alzheimer? ¿La falta de sexo puede producir o generar enfermedad de Alzheimer? ¿Y la inflamación crónica de baja intensidad puede producir o generar enfermedad de Alzheimer? Bueno, interesantes preguntas. Vamos a tratar de dividirlas. Primero, con respecto al estrés. El estrés, definido como una hipervigilancia del sistema, ¿sí? Es decir, una hipervigilancia del sistema, tiene la capacidad de afectar muchas cosas. No solo enfermedad de Alzheimer, sino también puede producir mayor hipertensión, mayor diabetes, afectación en el manejo de la glucosa, entre otras cosas. Entonces el estrés definitivamente afecta, y no solo para Alzheimer, sino para otras cosas. Lo han dicho que es la pandemia de la posmodernidad, el estrés. En cuanto a la vida sexual, no necesariamente tener una poca vida sexual o mayor vida sexual puede estar afectando o produciendo enfermedad de Alzheimer. Lo que sí hay que tener es que hay cambios que se pueden ver en la vida sexual de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, también una disminución de la libido, pero son cambios que se producen por la enfermedad o ya en los pacientes que la padecen, no necesariamente que la vayan a causar. Y en cuanto a la inflamación crónica de baja intensidad, tal vez hablar un poquito de esto, y esto está relacionado con el estrés, porque es que la inflamación crónica de baja intensidad es la que se produce cuando tenemos cualquier enfermedad vascular. Muchos pacientes dicen, yo tengo hipertensión, yo tengo diabetes, pero está controlado. ¿Eso quiere decir que ya no tengo factor de riesgo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe afectación de baja intensidad. Listo, que aunque nosotros lo tengamos controlado, puede ir haciendo mella en nuestros vasos sanguíneos, en nuestros nervios y en nuestro cerebro. Entonces, todo esto de alguna manera se va a reflejar en una afectación cognitiva y predisponer o aumentar el riesgo de tener alguna enfermedad. Entre las enfermedades comunes de nuestra población, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la arteriosclerosis, la osteoartrosis, la hiperlipidemia,
¿Cuál de estas enfermedades es más preponderante o que tiene mayor poder para generar enfermedad de Alzheimer en su opinión, doctora? Bueno, hemos hablado mucho de todas estas enfermedades vasculares, que son la mayoría de las que me mencionas, y todas pueden afectar. Pero de pronto resaltaría dos muy importantes, que es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque es muy prevalente. ¿Listo? Entonces, la cantidad de pacientes que tienen hipertensión debemos tratarlos adecuadamente para disminuir ese riesgo. Y también la diabetes, porque la diabetes afecta muchísimo los vasos sanguíneos que predisponen a esa inflamación y esa neuroinflamación continua, y ellos serían los que resaltaría. Sin embargo, tener en cuenta que todas las enfermedades vasculares y la hipertensión, la dislipidemia, todas ellas van a tener que ver con esa inflamación. De hecho, inclusive nuestra salud oral, tener una mala salud oral ha aumentado el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Todo eso, toda esa inflamación que genera va a producir una inflamación neurogénica que puede afectar y puede producir mayor de esta enfermedad. ¿Cuáles son las estadísticas de la enfermedad de Alzheimer en Colombia y cómo estamos en comparación con las estadísticas de otros países? Bueno, Colombia no es un país que lleve muy rigurosamente estas estadísticas. Sin embargo, podríamos hablar que aproximadamente unos 300.000 personas pueden estar teniendo enfermedad de Alzheimer en este momento. Y bueno, es difícil hacer comparación entre países por las diferencias intrínsecas de cómo llevan estas estadísticas, ¿no? Sin embargo, lo que sí debemos resaltar es que en Colombia existe un subdiagnóstico importante, porque mucha de nuestra población que está en lo rural no consulta, considera que perder la memoria es lo adecuado para un viejito. Entonces no consulta, y pues al no consultar no podemos registrar ese caso. Entonces, que sirvan espacios como estos que usted está proponiendo para dar información. Perder la memoria no es normal con la edad, eso no es normal. Tenemos que consultar y tenemos que hacernos ver, porque si bien es cierto, no tenemos una cura, ¿sí? Nunca la vamos a tener si no seguimos investigando, si no seguimos estudiando. Entonces es importante tener eso muy en cuenta. ¿Cuál es el país del mundo donde existen mayores casos de enfermedad de Alzheimer? Bueno, como te comenté, saber específicamente o comparar los países es difícil por sus diferencias poblacionales, pero Estados Unidos tiene importantes casos, sobre todo porque ellos lo miden muy bien, lo hacen muy bien. Un estudio interesante que armó la OMS dice que en todas partes del mundo está aumentando. Cada vez que nos damos más cuenta de nuestra realidad, está aumentando. Uno de los países que más va a aumentar es en África y en las Américas. ¿Por qué? Porque cada vez que sepamos más de la enfermedad, vamos a consultar más por eso. Y también está aumentando en países desarrollados en Europa, gracias a que cada vez que aumentamos más nuestra expectativa de vida, también aumentaremos el riesgo de poder desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, como tal, países que yo te diría, este país es el que más tiene, es difícil decirlo, pero sí es importante que quede en nuestros oídos que estamos aumentando. Cada día estamos aumentando más el riesgo, y que por eso debemos prestar más atención y hacer más desde el punto de salud pública y de nosotros de autocuidado. ¿Está Colombia preparada para el aumento considerable de casos de enfermedad de Alzheimer que, según dicen los expertos, se verán desde el año 2030 en mayor frecuencia en todos los niveles y estratos de nuestra población? Bueno, la respuesta corta sería no. La respuesta corta es no, porque nos hace falta mucho, comenzando por estudios epidemiológicos que censen el riesgo y por conciencia de nosotros como pacientes de consultar por esto.
Comenzando por ahí y siguiendo porque nuestro sistema de salud en este momento en grandes riesgos no ha hecho una prioridad el cuidado del anciano y el cuidado del anciano con demencia, por lo cual necesitamos más difusión de conocimiento para que se haga visible las realidades de estas personas. Y al no tener estos sistemas preparados, dejamos demasiado solo a los cuidadores. ¿Sí? Demasiado solos con una carga gigantesca que si lo vemos en metas muy cortas, económicas gigantescas, en donde hay personas que tienen que dejar de trabajar para poder atender a su abuelo y que obviamente necesitamos vincular. Son a estas personas, a los cuidadores, que nosotros hacemos llamados para consultar y para hacerse notar, para que como sociedad pongamos de primero a estas personas. Volvemos después de una breve pausa. Continuemos. Uno puede vivir muchos años con los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, o esta enfermedad termina matándolo a uno de manera pronta. Bueno, en términos generales, la enfermedad de Alzheimer va a tener ciertos estadios, ¿no? Si lo miramos así, cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, probablemente el paciente tenga ya años, 5, 7, inclusive 20 años antes de algunos síntomas subclínicos, o sea que no nos percatamos, o de mecanismos en el cerebro que ya se estaban dando para generar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ese es uno de los principales problemas para la investigación, que lo cogemos tarde. Pero después que ya se dan los síntomas, vamos a pasar como por 3 etapas. Uno es la leve, otro es la moderada y la severa. En la leve, donde ya hay algunos trastornos, ya no es funcional, pero el paciente sigue reconociendo. En la moderada, en donde ya el trastorno es bastante más evidente, no es funcional el paciente. Y en la severa, en donde el paciente ya puede quedar básicamente en cama. Cuando el paciente llega a estos estadios, puede, por ejemplo, dejar de comer por su propia cuenta, y eso va a generar que tenga algunas afectaciones, que tenga neumonías a repetición. Puede inclusive, si no hay la conciencia dentro de la familia del cuidador, generarles caras, generarle lesiones que al fin y al cabo pues van a terminar haciendo mella en la vida de esta paciente. Entonces, en términos generales, la enfermedad de Alzheimer no te va a matar de enfermedad de Alzheimer, por decirlo de alguna manera, que te vaya a terminar con tu vida, no. Pero sí, en estadios severos afecta tanto la funcionalidad que te predispone a tener algunas otras infecciones o condiciones que sí puedan afectar la calidad de vida. Pero no solo la calidad de vida, sino la vida en sí mismo. Pero esto ya son cosas muy avanzadas, por decirlo de alguna manera, y no quisiera que nuestra audiencia dijera, no, es que la enfermedad de Alzheimer se va a matar. No, hay muchísimo que hacer. Esto puede demorar años, 20, 30 años después del diagnóstico. O sea, es posible que un paciente con enfermedad de Alzheimer fallezca de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la enfermedad. ¿Qué relación tiene la enfermedad de Alzheimer con las enfermedades infecciosas? Bueno, es interesante. Yo quisiera mencionar sobre todo algunos virus, como por ejemplo el virus del herpes, que se ha encontrado con alguna afectación. También tanto el 1 y 2 como 6. Pero quisiera mencionar sobre todo el COVID, ¿sí? El COVID se ha visto que la afectación por el COVID ha dejado secuelas cognitivas en pacientes y puede estar alrededor de un 30%.
Son secuelas cognitivas importantes. Y aunque al principio decíamos que eran absolutamente pasajeras, es decir, te da el COVID un año, hace poco tenemos un nuevo estudio en donde dice que hay el long COVID y que inclusive el long COVID pudiese predisponer a enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Entonces es algo que todavía estamos estudiando. De hecho, estamos haciendo algunos estudios puntuales al respecto. Hemos escrito algunas cosas que el COVID puede afectar el cerebro y puede producir o aumentar el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Esto lo sabremos en algunos años. Esto todavía está en desarrollo. Y también otra cosa, si me lo permites, es hablar de la relación entre la microbiota intestinal y la enfermedad de Alzheimer. De hecho, con uno de mis estudiantes doctorales estamos haciendo un estudio para ver cómo hay afectación en toda esa cantidad de virus, de bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino y cómo cuando hay un desbalance en ellos, por ejemplo, por el consumo de ultraprocesados y otras cosas, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas y especialmente enfermedades de Alzheimer. Lo de que tenemos un cerebro en el intestino es cierto, hasta cierto punto es así. O sea, hay un eje intestino-cerebro que es muy importante para el adecuado funcionamiento de nuestra cognición. ¿Qué relación tiene la enfermedad de Alzheimer con el nivel socioeconómico y académico de una persona? Bueno, interesante. Para contestar esta pregunta tendría que introducir el término de reserva cognitiva. ¿Qué quiere decir reserva cognitiva? Quiere decir que cuando tú estás académicamente activo, ¿sí? Lees mucho, haces mucha actividad intelectual, esto de alguna manera va a hacer que tú tengas como una reserva, por eso se le llama así, como un depósito en el banco, en el que en el momento de que a ti te dé una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa con eso, pues tienes mucho más de dónde sacar. Es decir, tienes muchas más opciones que puedes utilizar. Por ejemplo, tú sientes que se te están olvidando las cosas, entonces tú haces una memoficha, tú tienes una agenda, tú haces algunas consideraciones en tu calendario para que no se te olvide o para que te recuerde cuando se te olvide. Y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es muy bueno porque los síntomas se te van a notar mucho después que una persona que cognitivamente no está activa, ¿cierto? La persona que no está cognitivamente activa, pues inmediatamente se le olvidan las cosas y ya se va a notar. En esta persona que está cognitivamente activa, no se le va a notar. Y digo que es un arma de doble filo porque mientras hacemos rápidamente el diagnóstico en la que no está activo, en esta que está activo, va a poder mimetizar sus cosas y decir, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Yo todo lo puedo hacer. Y cuando ya entremos a ver la afectación, ya hay una afectación mucho mayor. Entonces, cuando hacemos los estudios, y hacemos estudios transversales, una encuesta, las personas que tienen reserva cognitiva alta, pues salen mejor. Pero eso no necesariamente quiere decir que no tengan Alzheimer o que eso prevenga la enfermedad de Alzheimer. Eso en cuanto a la reserva cognitiva. Y en cuanto a lo socioeconómico, similar. Cuando hay un estrato socioeconómico o una afectación socioeconómica muy importante en la persona, regularmente consulta menos, regularmente come menos o come cosas menos adecuadas para él, y esto pudiese generar mayores afectaciones. Pero, y ahí va el pero, y es que en las personas de mayor nivel cognitivo, muchas veces el estrés es mayor. Muchas veces comen más ultraprocesados y no las cosas más de la tierra, y esto les juega en contra. Entonces, en ambas partes es una relación un poco difícil de determinar, pero lo que debemos tener en cuenta es que siempre, cuando haya afectaciones de memoria, debemos consultar, para que sea el especialista el que pueda decir qué tanto tenemos la afectación. ¿Cuál es la mayor esperanza en materia de curación que tiene la ciencia
para poder llegar a curar la enfermedad de Alzheimer, ya que a la fecha no tenemos un tratamiento que cure esta enfermedad? Bueno, sí hay mucha esperanza. En este momento, lo primero que debemos hacer es consultar y cada vez más hacer biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es que a través de un examen yo te pueda decir cómo está tu cerebro, ¿vale? Eso lo estamos haciendo. De hecho, un estudiante de doctorado mío está haciendo un estudio con respecto a unos biomarcadores en sangre, se llama proteína tau en sangre, que bueno, ya tendremos los resultados en algunos meses, pero la idea es poder llegar a ese entendimiento de que yo te pueda hacer un examen y te pueda decir qué tan bien o qué tan mal está tu cerebro para hacer diagnóstico temprano. No solo hay biomarcadores a nivel de sangre, sino también en imágenes cerebrales y otras cosas. Y con respecto a el tratamiento, cada vez que hagamos diagnóstico más temprano, tendremos más opción de cura. En este momento ya hay unos medicamentos que son modificadores de la enfermedad. Son unos tratamientos que en este momento están activos y están disponibles en Estados Unidos. La verdad, el beneficio no ha sido tan bueno como quisiéramos, pero están en estudio. Lo que nosotros podemos hacer es hacer el diagnóstico temprano y cada vez propender por más y mejores tratamientos. Pero en eso estamos. Yo creo que no van a pasar 20 años hasta que tengamos unos tratamientos modificadores de verdad de la enfermedad. ¿Se conoce algún caso de reversión o curación de la enfermedad de Alzheimer en el mundo? Bueno, en cuanto a que curemos la enfermedad de Alzheimer, lastimosamente hasta este punto no. Sí hay unas personas en el estudio del Dr. Lopera que a pesar de tener enfermedad de Alzheimer, es decir, todos los cambios en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer, no desarrollaron la enfermedad de Alzheimer. Pero como tal son los menos, hablemos de un Alzheimer genético muy específico. Pero bueno, lo que queremos es que en algunos años sí podamos tener o podamos mejorar mucho. En este momento, si bien no curamos, sí podemos ralentizar a través de todas las cosas, todo el tratamiento interdisciplinario que podemos proveer para estas personas. ¿Las personas con Alzheimer sufren o ellos no son conscientes de lo que les está pasando? Bueno, en muchas personas las personas no son conscientes de lo que les pasa en este momento, pero en gran proporción puede que sí, puede que se note, ellos mismos que noten que su memoria está afectando. Y cuando esto sucede, pues es de las cosas más difíciles, porque ahí se interrelaciona a depresión. Si a mí, Loida Camargo, me doy cuenta de que estoy perdiendo la memoria y que esto es una enfermedad de Alzheimer, puedo entrar en depresión y entonces afectar más los déficits. Lo que nosotros debemos hacer con estos pacientes es que mostrarles apoyo, mostrarles que no están solos, sino que se puede hacer, inclusive cuando tú te has sido diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, se puede hacer muchas cosas para que tu calidad de vida se vea preservada por mucho tiempo. ¿Los golpes en la cabeza pueden hacer que alguien presente enfermedad de Alzheimer como consecuencia de estos traumas? Bueno, un golpe ligero en la cabeza, como muchos hemos podido tener, probablemente no. Pero si hay un trauma craneoencefálico severo, es decir, que afecta de manera grave tu cerebro, pudiera tener alguna predisposición no solo para Alzheimer, sino para otros trastornos cognitivos. ¿Existe una relación entre alguna actividad laboral y la presentación de enfermedad de Alzheimer? Sí, bueno, ahí enlazaríamos un poco con lo de la reserva cognitiva. Cada vez que personas tenemos más trabajos intelectuales, pues tenemos una mayor reserva cognitiva y eso va a hacer que se nos diagnostique más tarde la enfermedad de Alzheimer y que tengamos algunas herramientas para trabajar con respecto a eso. Pero también las personas que tenemos una actividad intelectual, por decirlo de alguna manera, solemos ser sedentarias y el sedentarismo
a su vez aumenta el riesgo de tener este tipo de enfermedades. Entonces yo pienso que más que una labor específica es lo que hagamos en nuestro tiempo. Doctora, ¿qué le dice usted a una persona que tiene síntomas o sospechas de tener enfermedad de Alzheimer, pero tiene miedo de ir al médico porque sospecha que le van a confirmar la enfermedad? Lo primero es vencer el miedo. ¿Listo? Cuando vencemos el miedo, podemos buscar ayuda. ¿Listo? Si esta persona llega donde el médico y lastimosamente, efectivamente es una enfermedad de Alzheimer, lo que tiene es una vía para ralentizar la enfermedad. Pero si esta persona no va al médico, lo que tiene es una espada de Damocles que va a caer sobre ella. ¿Sí? Entonces yo pienso que lo mejor es consultar, vencer ese miedo y saber que si bien es cierto no tenemos una cura, sí hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pienso que la gente no tiene tanto el miedo a que no tenga una cura. Es que la hipertensión tiene cura. No. ¿La diabetes tiene cura? No, ¿sí? Pero se trata con ciertos medicamentos. Bueno, la enfermedad de Alzheimer tampoco tiene cura, pero hay mucho que se puede hacer. ¿Cuáles son los estudios o paraclínicos que se le debe hacer a una persona para obtener el diagnóstico definitivo o con certeza de enfermedad de Alzheimer? Bueno, lo primero es que estos estudios y paraclínicos debería mandarlos el médico especialista, ¿sí? Porque son muchos y va a depender de lo que cada uno vaya viendo. Pero mínimo sería una resonancia de cerebro, es importante en cada condición, y algunos estudios en sangre y algunas pruebas de memoria para saber el grado de la enfermedad. ¿Las universidades en Colombia sí están preparadas o están preparando muy bien a los galenos para tratar esta enfermedad, en su opinión? Bueno, la verdad es que creo que nos falta porque todavía hablamos de demencia senil, algunos médicos todavía hablamos de demencia senil, lo cual debería ser algo que ya saquemos de nuestra jerga. También los médicos generales tienen tantas tareas que hacer y a veces no se les da el adecuado entrenamiento en cuanto a esto, pero cada vez lo tenemos que hacer más porque cada vez esto es una realidad inclusive mayor. En cuanto a los neurólogos, hay materias específicas para revisar enfermedad de Alzheimer. Yo, como profesora de las universidades, a eso es lo que me dedico, a formar médicos para que podamos diagnosticar y tratar adecuadamente la enfermedad. ¿A qué edad puede empezar el Alzheimer? ¿Y cuál es la edad más frecuente de inicio según los estudios? ¿O es una enfermedad que solamente le da a viejitos? Como te comentaba antes, la enfermedad de Alzheimer cuando se diagnostica a veces puede tener 5, 6, 10 años antes o 20 años antes de cambios en el cerebro que pueden generar enfermedad de Alzheimer. Entonces, es difícil contestar con toda certeza esa, pero regularmente la mayoría de la enfermedad de Alzheimer se presenta en pacientes mayores de 65 años, en la mayoría de casos. Pero 65 años yo no diría que son tan viejitos, son adultos mayores. Pero también hay una proporción de casos que se puede presentar en pacientes menores de 65 años. ¿Cómo uno se da cuenta si un familiar está empezando a tener esta enfermedad, aunque sea una persona funcional en la sociedad y en lo laboral? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Este mensaje es importante que llegue a todos. Y es que debemos acostumbrarnos a hablar con las personas y que cuando hablemos con estas personas tengamos claridad de que su memoria está bien o mal. ¿A qué me refiero? Yo puedo considerar que a mí, Loida Camargo, oye, ¿yo dónde fue que dejé las llaves? Porque Loida Camargo usualmente deja las llaves por cualquier lado. ¿Listo? Eso es lo usual en Loida Camargo. Las personas que me conocen a mí dirían, Loida Camargo dejó las llaves, pues, no pasa nada. ¿Sí? Eso es normal en Loida Camargo. Pero si Loida Camargo deja, no sé, el computador y el computador lo deja, no sé, con un trabajo muy importante, esto es anormal. O más aún, si Loida Camargo dice, ese es mi computador, eso es anormal. ¿Sí?
Entonces, son las personas alrededor los que ya pueden ir dándose cuenta de eso, ¿cierto? De acuerdo a que el paciente ha cambiado su forma adecuada. O sea, lo hago con una persona que normalmente cocina. Esa persona cocina y de vez en cuando todos los que hemos cocinado se nos ha quemado la comida, ¿cierto? Todos se nos ha quemado la comida. Y eso podríamos considerarlo que es hasta cierto punto normal. Pero si yo le pregunto, ¿y quién dejó esa olla ahí? Y yo no reconozco que yo fui la que dejé la olla prendida, eso es un cambio significativo. ¿Sí? Porque, no, yo sí me acuerdo que dejé la cosa. Lo que pasa es que se me olvidó porque estaba haciendo otra tarea. Bueno, eso podríamos considerarlo normal. Pero es que yo no sé quién dejó esa olla ahí. Eso ya lo consideramos patológico y significativo. Entonces, las personas que están alrededor deben estar como con sus antenitas de vinil puestas para ver qué cambios son significativos y cuáles cambios no lo son, de acuerdo al basal de la persona. ¿Qué tan rápido avanza esta enfermedad? ¿Una persona se olvida de todo de un día para otro? ¿O simplemente la persona tiene que esperar a estar florida para que ella se diga que es diagnosticada como enfermedad de Alzheimer? No. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que avanza lento. Si un paciente tiene cambios bruscos, drásticos, en menos de un mes, algunos hablan 3 y otros hasta 6 meses, tenemos que descartar la enfermedad de Alzheimer y tendríamos que entrar a confirmar otro tipo de demencia. ¿Listo? O sea, los cambios no deben ser súbitos. Es decir, no debe ser que el paciente, hoy estoy bien y mañana tengo problemas, entonces tengo Alzheimer. Eso no sucede. Eso hay que consultar. Y es más, ahí cuando se presentan esos cambios bruscos, entra una cantidad de demencias que son reversibles. Y esto es importante. Entra una cantidad de enfermedades que son reversibles. Puede ser que tenga un déficit en vitaminas. Puede que sea que tuvo una trombosis cerebral. Puede que tuvo o tiene alguna infección que se pueda tratar. Entonces son cambios bruscos. Pensar que no es Alzheimer. Hay que consultar con más veras, más rápido, porque es posible que se puedan reversar. ¿Cómo se puede ayudar a un familiar con Alzheimer sin que sea tan duro para la familia? Bueno, yo pienso que esto tiene que ser un otro podcast para hablar de todo el cuidado que necesita el paciente y que necesita la familia. Pero en términos generales, yo diría que entendamos que el paciente con enfermedad de Alzheimer no es un niño grande. No hay nada que le afecte más a un paciente con enfermedad de Alzheimer que lo quieran tratar como niño. Es una persona que tiene un problema cognitivo, pero que es tu papá, es tu mamá, es tu mayor. Y que si tú lo tratas como niño, lo vas a ofender. Eso sería algo como un abrebocas. Pero tenemos que tratar esto, si usted así lo considera, en otro podcast. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a la doctora Loida por esta gran ayuda, colaboración a llevar temas científicos de una manera muy sencilla y clara, honesta y precisa, para que sea de interés de ustedes y les sirva para tomar decisiones y tomar medidas preventivas para que estas enfermedades no sigan invadiendo a nuestra comunidad. Y también quiero agradecer a los oyentes por el tiempo que se tomen en escuchar nuestro podcast, en seguir escuchando todos los podcasts, en divulgarlos, en sugerirnos y hacer sus comentarios. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la invitación y espero que esta información les sea útil a todos los pacientes y todas las familias que tienen pacientes con enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos
todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.